bonita tarde, Pamela. ¿Tú de dónde eres, Pamela? Bueno, sí, ya me acordé. Siempre te pregunto, perdón. Bienvenida, Pamela. Pues un poquito para platicarles así de lo que se conectan dos, tres personas más. Lo que hemos estado viendo es el libro El Verbo de las Culturas, y es un libro de un sociólogo francés que se llama Lothar Rapail, que analiza 26 países, y, y lo que hace es analizarlos, estudiarlos desde el área de sociología, visitarlos y colocar un verbo para cada país describiendo ese país, ¿no? Ya hemos visto en total 6 países. De hecho, ahorita Mariana nos va a ir pasando los países rápidamente que ya vimos para ya seguir con los otros. De los primeros países que hemos visto, pues es México. Si quieres que lo explico en un segundo rápido. México, y quedamos que su verbo era aguantar, y aguantar significa poner límites. Luego Argentina es soberbia, no pisamos a nadie ni pisamos a los demás. Luego el siguiente es Colombia, vivir, disfrutar, divertirse sanamente, sería su verbo. Chile, avergonzarse, quedamos que nunca nos avergonzamos, que nos queremos, que nos aceptamos como somos, que nos gustamos y que todos somos bellos por esa área. Luego el siguiente es Venezuela, deslumbrar. De hecho, ahí Mariana nos hizo el favor de poner una imagen como si fuera esto de deslumbrar bastante. Y deslumbrar yo lo quise tornar al rollo de alumbrar, alumbrarnos hacia nosotros y alumbrar a los demás. Y de esto, cada uno de los verbos los vamos analizando personalmente para un crecimiento personal y mejorar como persona. Luego el siguiente verbo es, que ya habíamos visto también, Italia, que era actuar hacia donde quiero ir y estas cuestiones. Y ahora sí ya viene el siguiente, ¿no? El que ya nos toca. El siguiente va a ser Portugal, tengo entendido, sí, Portugal. Y pues aunque estamos poquitos conectados esta vez, pero pues por los tiempos pues ya vamos a avanzar, porque si no se nos termina el tiempo de lo que nos da la aplicación. Con respecto a Portugal, su verbo es improvisar. Pues un ejemplo claro hoy en día de algo que tenemos que improvisar es el tema del coronavirus. Hemos tenido que sacar nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevas técnicas y disfrutar de una forma diferente la vida. Eso sería el tema de improvisar. Para la gente de Portugal, pues es el verbo que los caracteriza. También pues en Portugal ellos se reconocen o se sienten que son personas con grandes familias, personas muy unidas, que es también como lo que estamos viendo de cada verbo, que es lo que nosotros vamos a ir tomando en cuenta para nosotros también tener esa habilidad que tienen ellos de improvisar, y esa habilidad de tener familias lindas, familias cariñosas. Yo me acuerdo que tuve la bendición de estar para Navidad o Año Nuevo tanto con la familia de Leti Garniga, que está aquí conectada con nosotros, y ves esa unión familiar y eso, cómo se llevan tan bonito y te sientes como en familia. O lo mismo me pasó con Abraham, con Andrea, con Male, con su familia también. Pues de eso se trata el tema, ¿no? Pues allí el idioma es el portugués, que es 86% parecido al español. Entonces a mí que me ha tocado estarlo practicando bastante, el idioma, pues la verdad les puedo decir que es muy, muy parecido, ¿no? Yo lo que hacía para que me funcionara aprenderlo o hacer fácil, cuando estaba escuchando a las personas hablar en portugués, ibas entendiendo y salía una palabra diferente, y solo pues detenía a mis amigos, les preguntaba esa palabra diferente, y ya con eso podías hilar muy bien la conversación y continuar, ¿no?
Entonces, con respecto al idioma, pues es el 86% de parecido, ¿no? Pues también a mí, que siempre me gusta meter el tema del fútbol, pues para mí está el mejor jugador del mundo, que sería Cristiano Ronaldo, que es el jugador con la mayor cantidad de goles. Entonces, hoy en día también fueron campeones de la Eurocopa en Portugal, estuvieron en el Mundial, y también tenemos a jugadores del fútbol mexicano por allá, ¿no? Jugando en sus ligas, ¿no? Ahorita uno muy famoso es el Tecatito Corona, que está allá jugando fútbol. Y entonces, pues nada más es eso, el tema de improvisar, y pues quiero dejarla a mi papá, pues ese país ahora a él, Portugal, y con su verbo improvisar. Muy bien. Cuando leemos el libro, ¿verdad?, del verbo de las culturas, tenemos que asumir que fue hecho por un francés, con todos sus juicios y sus prejuicios. Ya hablaremos de Francia en su momento. Pero cuando hablamos de Portugal, entendamos que Portugal es un país europeo que solo tiene frontera con España, con el mar, no tiene más fronteras. Es un país maravilloso. Si lo queremos medir desde el punto de vista de tecnología, de civilización, de desarrollo económico, bueno, pues entonces no está a la altura de Francia, no está a la altura de Alemania, no está a la altura de las grandes potencias europeas. Pero yo no me iría a vivir a Alemania, ¿como para qué? En cambio, yo me iría a vivir a Portugal, donde tienen unos valores muy parecidos a nosotros y donde la vida es mucho más que trabajo, no como los alemanes, mucho menos como los austriacos, que hoy también veremos. Entonces, los portugueses son gente buena onda, sí. Sí, sus canciones son tristes, ya habíamos hablado en algún momento de los fados y cosas de estas, pero se come sensacional, se come buenísimo, la música, los fines de semana, guardando todas las distancias, tiene mucho parecido con España, porque un día fue de España, hasta que un rey dividió entre sus hijos, y si se parece mucho con el español, pues no digo con el gallego y el portugués son más parecidos. Entonces, cuando estamos hablando de Portugal, estamos hablando de un país que tuvo su esplendor y que ya no lo tiene. Por eso dice la canción Lisboa, antigua y hermosa, ¿no? Porque se quedó con muchas cosas de esa época en que los dos países que más colonias tenían en el mundo eran Portugal y España. En orden tenía más España, pero Portugal conquistó en todo el mundo, en Asia, en África, en Canadá, en Sudamérica, en todos lados. Los portugueses llegaron a todos lados. Y la primera gran excursión alrededor del mundo fue iniciada por Magallanes, que no llegó al final porque lo mataron unos indígenas. Pero su almirante, su brazo derecho era Elcano, que sí terminó ese viaje alrededor del mundo. Hablar de Portugal es hablar de tradición, de comida, de gente que tiene unos valores que no son los de una sociedad industrializada. Sin embargo, es un país en el que no te falta nada, en el que te la puedes pasar muy, pero muy, muy bien, y donde vas a encontrar a la gente muy agradable, bastante amable. No son los brasileños, que son más divertidos y estas cosas, pero son los portugueses, que son más serios. Y como siempre, pues en las conquistas ya sabemos que hay piques entre los brasileños y los portugueses, entre los iberoamericanos y España, entre los moros y los españoles, etc. Entonces, a mí me encanta Portugal, es un país muy padre, es un país de muchísimos valores. Y si lo que tú estás es interesado en la tecnología, pues probablemente no sea el mejor país para ir a vivir. Pero si tú estás interesado en los valores humanos, en la familia, en la religión, en todas esas cosas, Portugal es sensacional. Portugal es padrísimo. Y claro que tienen que improvisar, porque es un país chico, que no tiene todos los recursos que pudiera tener, aunque es un país muy padre,
que tiene muchas cosas, pero no deja de ser un país pequeño. Entonces, eso es para mí Portugal. No hablamos del fútbol porque no acabaríamos, pero si las estadísticas son las que dicen quién es el mejor jugador del mundo, el jugador que más goles ha metido a balón parado fuera del área no es Messi, es Ronaldo. El jugador que dribla igual que Messi o mejor, pues lo único que tienes que meterte es a YouTube y ver todo lo que ha hecho. Ahora quieren hacerle los argentinos una camiseta que la lleve la NASA porque lleva 700. Cuando cumplió cuando cumplió Ronaldo 700 no era importante. Es el jugador que más goles tiene en la Champions. Y es un jugador que tiene más Champions él como jugador que ningún otro. Y los ha hecho con 3 países. ¿Verdad? Él hizo campeona de Europa a un equipo chico que es Portugal. Y Messi no pudo hacer campeón a Argentina con un equipo grande. Entonces, dejemos el fútbol, pero también, como los argentinos son muy, muy aficionados al fútbol, aunque no son tan violentos. Y como esta plática, a la hora de que les enviamos el link, pues la organizamos mi papá, mi mejor amigo Juan Pablo y yo. También Juan Pablo nos envió un pequeño textito de Portugal y Abraham lo tiene ahí a la mano y nos va a leer el pequeño texto que Juan preparó también de Portugal para cerrar con Portugal. Dice Jos, un territorio europeo con gobierno islámico por más de 500 años, mientras que las cruzadas europeas en la Edad Media, donde por el norte intentan los señores feudales, lo que ahora es Inglaterra, Francia e Italia, rescatar o cristianizar Jerusalén, por el sur los moros invaden la península ibérica, dejando acorralados a los portugueses y no les quedó más que improvisar para subsistir, es decir, salir al mar a pescar. Donde hay teorías que Cristóbal Colón nació en Portugal, pero lo que sí está documentado es que él perteneció a una generación de grandes navegantes portugueses, como Enrique el Navegante, que explora algunas costas de África, Vasco de Gama, que llegó a la India rodeando África, y Fernando de Magallanes, que por su nombre sabemos que cruzó del mar Atlántico al Pacífico, por el sur de Argentina. Por lo que no es una cultura que improvisó para vivir, sino que sus grandes descubrimientos improvisan hoy en día en el arte, la música y la comida. Terminaremos este ciclo de conferencias con el verbo de su legado en Brasil. Muchas gracias, Abraham. Sí, será nuestro último país que veremos, Brasil. Luego, Mariana, el siguiente país, por favor. Muchas gracias, Abraham. Gracias, Mariana. Austria. De hecho, es donde está viviendo Juan Pablo, que es mi mejor amigo, quien estamos organizando esta plática. Y su verbo es desdeñar. Pues este rollo se trata de que nosotros nunca hacer eso, ¿no? Nunca hacer menos a las personas, nunca tratar mal a nadie. Y esto empieza también nunca tratándolo mal a nosotros. ¿Qué palabras nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros? ¿Cuánto nos amamos nosotros? Y luego con los otros, ¿no? Entonces, súper importante eso, ¿no? También a mí, la estrategia que yo he usado cuando me toca ir de viaje y me dicen, no, de tal lado, pues no van a ser tan cariñosos, no sé qué. Pues a mí mi estrategia es llegar bien alegre, bien sonriente y siempre le sacas una sonrisa, creo que yo, a quien sea, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho. Y también cuando te toca alguien un poco duro y eso, pues también uno lo siente luego cuando está viajando o mismo aquí que lo conoces y pues tomas tu distancia muy amablemente y tú sigues rodeándote de gente linda y gente cariñosa como son todos los que se conectan aquí, que tengo la suerte de conocerlos o de haberlos tratado ya sea vía chat o en vivo. Y también cuando alguien nos haga un comentario, pues es importante recordar que pues, algún comentario mala onda, algún comentario negativo, pues recordar que cada uno de nosotros somos 5 cosas, que somos únicos, somos buenos, somos bellos, somos verdaderos, somos completos, que solo existen 2 opiniones importantes, la de nosotros y la de Dios, y es primero la de Dios y luego la de nosotros, o para los que no creen en Dios, la de nuestra conciencia,
y la de nosotros, ¿no? Y haciéndole caso a Dios y a nosotros, a nuestra conciencia y a nosotros, pues vamos por el camino indicado siempre, vamos por el camino del bien, ¿no? Y siempre van a hablar que si porque hiciste o por si dejaste de hacer. Yo me acuerdo un cuento que era un burro, una viejita y una niña iban caminando las tres y en el pueblo todos decían, no, qué bobos, ¿por qué no usan al burro, no? Y luego se subieron la viejita y la niña, no, pues qué bobas, ¿por qué las dos en el siguiente pueblo decían, no, ¿por qué se suben las dos? Qué abusivas, ¿no? Y luego se baja la viejita y luego la niña y en el siguiente pueblo, ay, pero como una niña arriba y como la viejita abajo. Y luego pues, se cambia la viejita y la viejita iba arriba y la niña iba abajo y llegaron al siguiente pueblo, no, y como una niña abajo. Entonces siempre van a hablar, con que nosotros vayamos por el camino del bien, por nuestras metas, por nuestros objetivos, siendo buenas personas con nosotros y con los demás, pues creo que eso va a hacer que vaya de maravilla. También con respecto al país de Austria y el tema de desdeñar, pues ellos también suelen hacerse menos, es lo que comenta el sociólogo francés, y pues también es muy famoso pues Viena, su café, el Festival de Mozart en Salzburgo, la pastelería. De hecho, pues en Salzburgo hoy en día el equipo de fútbol anda también muy bien, que prometimos no meter tanto fútbol, pero pues está en las competiciones europeas, que está jugando muy bien. Ellos también llegan a ser abiertos al sexo y también veía que decía que Napoleón le tenía tanto a los austriacos que se casó con la hija de la emperadora. Pero bueno, de esos temas más históricos me gusta que mi papá profunda. Sí. Sí. Y ahorita Abraham nos va a leer lo de Austria de Juan Pablo y mi papá cierra con Austria y el verbo desdeñar. Gracias, Abraham, por apoyarnos con la lectura del texto que nos deja Juan Pablo. Dice, una nación hoy en día con 5 fronteras, resultado de una división del gran imperio austrohúngaro. Durante el imperio su capital fue considerada el centro y puerta económica al este y puso de moda recibir a la alta sociedad europea, por lo que en el siglo XVIII tener una casa-palacio en Viena era sinónimo de cultura, riqueza, poder. De ahí que su verbo desdeñar se agudizó, el cual significa opacar o menospreciar el logro del otro. Este verbo no es malo, cuando por opacar el éxito ajeno se tiene uno que esforzar aún más, y justo esto es lo que ha hecho que esta nación sobresalga. En consecuencia, no hay cosas mal hechas en este país. El ciudadano tiene la fuerte creencia que si va a hacer algo, lo va a hacer bien, o mejor no hace nada. Con su lema, ese lema está en Austria, yo no lo sé leer, Dios. Listo, ¿no? ¿Listo, Abraham? ¿Es todo? Sí, ya es todo. Perfecto. Bueno, si a ti te gusta la vida rigurosa, llena de reglas, en que todo se tenga que regular, Austria es tu país. Está regulado todo, es terrible la regulación, tienes que ver que tus vecinos acepten que puedas tener un perro, no puedes hacer ruido a tales horas, tienes que tener una serie de condiciones, todo está sobreregulado. Ahora, ¿cómo es el austríaco? Si ellos mismos se hacen menos, imagínate lo que hacen a los demás. Son personas que no pueden entender que fuera de su país haya gente con otra capacidad, siempre acomplejados por Alemania, porque Alemania es su hermano mayor, aunque muchos de los grandes que se desarrollaron en Alemania son austriacos y muchos austriacos se desarrollaron en Alemania, en los dos países. Y ahí tenemos también otra cosa muy importante, como decía Juan Pablo, era un centro económico. ¿Por qué? Porque había una gran burguesía judía, que fueron los que hicieron los bancos en Europa. Ni Portugal ni España hicieron esa burguesía, por lo tanto, el oro y la plata que iba de América hacia allá y de otros países terminaba en el imperio austrohúngaro, donde, como dicen, Napoleón se casó con la hija del emperador, ¿verdad?
tuvo un hijo que murió a los 11 años, todavía se está averiguando si lo asesinaron o si se murió, por miedo a que hubiera un segundo Napoleón, ¿verdad? Entonces, es súper importante entender que sí, Austria es muy limpio, muy ordenado, muy cuanto, pero nosotros que estamos acostumbrados a vivir con otra libertad, ahí nos sentiríamos como con una camisa de fuerza. Por lo menos yo sí reconozco la limpieza, el orden, las cosas, pero sería uno de los últimos países en que yo me fuera a vivir, definitivamente, ¿verdad? Sí, de hecho Juan Pablo hacía mucho hincapié de eso, de que tenían ganas de tener un perrito, pero tenían que hacer tantos y tantos trámites que dijeron, no, pues mejor no, ¿no? Y Juan... Está tan regulado que para poder ir a la iglesia tienes que mostrar lo que ganas para que des tu diezmo. Si no, no puedes ir a esa iglesia, a menos de que estés con tu diezmo y digas, yo gano tanto y voy a dar el 10% o lo que sea de mi salario mensual. A mí me parece terrible, ¿verdad? Me parece horrible lo que hace en México la gente que también va a dar unas moneditas. Por eso nos cuesta mucho trabajo mantener a la Iglesia Católica, que es la iglesia que tiene más obra social del mundo. Ni los 10 países más adelantados del mundo tienen la obra social que tiene la iglesia. Miles de hospitales, asilos, lugares para mujeres abusadas, y todo. Y lo vemos cuando hay todas estas verdaderas pandemias, no como la que estamos viviendo, las verdaderas pandemias. En África, pues los que se mueren contaminados son las monjas y los sacerdotes católicos. Vean ustedes ahorita de cuántas religiones está la gente metida con la pandemia y verán que la mayor parte somos o católicos o protestantes, es decir, cristianos, ¿verdad? Pastores y sacerdotes. Entonces, entendamos esas cuestiones. No podemos llegar al hecho de no tener un compromiso, ¿verdad? Y ir a echar unas moneditas ahí, ni tampoco tenemos que estar regulados en que yo tenga que decirle al cura cuánto gano para dar el día obligatorio, ¿no? Entonces, se llama limosna y es un acto de caridad y por lo tanto es un acto voluntario. Bueno. Y sí, entonces aquí es ese equilibrio, ¿no? De tampoco lo dejamos todo al ahí se va, salimos sin cubrebocas y nos vale gorro, que a veces se puede catalogar un poco como esta área latina de ese sentido, y ni tampoco esta exigencia, ¿no? De no te muevas, no hagas, no toques, no nada, ¿no? O sea, súper riguroso. Buscar ese equilibrio en lo personal, ¿no? Que esto se trata de un crecimiento personal y como decíamos, no desdeñar a nadie y si alguien nos desdeña, pues que lance la primera piedra y que esté libre de culpa. Y en el mundo no hay nadie libre de culpa. Y solo hay dos opiniones importantes, como decíamos. Entonces nos pasamos al siguiente país. Gracias, Mariana. Ya lo dijo. De Rusia. Primero, Juan. Sí, porque si no se repite. Sí, no, yo ya lo leí. Entonces, él no me oye. Yo, Juan. Yo no sé qué dice. Yo, Juan. Yo ya lo leí. Sí. Rusia, su país sufrir. Pues ahí también está un poco desde el toque del clima, que es como muy fuerte. De hecho, pues hay que sentirnos privilegiados por el clima que tenemos, gracias a Dios. Pero también me gusta una frase que es muy sonada, que dice un autor que que el sufrimiento es opcional, ¿no? Y si el sufrimiento es opcional, pues nunca sufrimos. Lo dice Buda, ¿no? Entonces, como el sufrimiento es opcional, nunca sufrimos. Y aparte, como ya hemos platicado en otras sesiones, todo lo que pasa es por algo y es para bien, ¿no? Alguna vez les platicaba que si yo no me rompo la mano jugando voleibol de chico, no puedo llegar a estar metido en el fútbol profesional porque me hubiera dedicado al voleibol. Y si luego me lastimo la pierna, si no me lastimo la pierna, que todo el mundo diría, ay, qué mala suerte de tu fútbol profesional, pues no tengo la época de grabar novelas y modelar, ¿no? Entonces vemos que todo está perfectamente bien armado. Entonces hay que disfrutarlo todo, porque todo, desde mi punto de vista, lo hace Dios de una manera increíble y para los que no creen en Dios, el universo. Entonces, pues ese tema de nunca sufrir, y nos vamos al otro lado de la moneda, a disfrutar, ¿no? Ahorita en estos días hemos platicado mi papá y yo,
pues que de suerte en coronavirus mi papá ha podido estando dando pláticas para el Colegio Miraflores, donde las escuelas y es muy lejos y ahora las das desde casa, o también antes le tocaba salir por toda la República, ir lugar por lugar, ciudad por ciudad. Ahora desde una plática ya puede estar todo el mundo conectado, y hace 15 días teníamos gente conectada de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Entonces pues aprovechas estas áreas, ¿no? Entonces no sufrimos, disfrutamos. Entonces también con respecto a Rusia, pues su moneda es los rublos, pues también como que muchísimo arte, se puede pagar en rublos, en dólares, o también se dice con vodka, ¿no? Yo siempre recomiendo pues nunca el alcohol, y si es una copa de alcohol estará bien, pero hay que tener cuidado con ese tema. Pues también fue el fútbol, me gusta tocarlo aunque sea poquito, fue el último mundial. De hecho yo ahorita traigo la chamarra de Rusia porque sabía que íbamos a hablar del país de Rusia, y fue el mundial pasado donde tuvimos la suerte de que, aunque se critique mucho a México, pero se le ganó al equipo favorito, que fue Alemania, con un golazo del Chucky Lozano, y el campeón fue Francia de ese mundial. Pero bueno, pues Rusia, esto es como la autoevaluación que creo que tenemos que hacer todos para ser más felices y mayor crecimiento. Nunca sufrimos, nunca nos preocupamos. Si nos preocupamos y no se resuelve, ¿para qué nos preocupamos? Si nos preocupamos y se resuelve, ¿para qué nos preocupamos? Nunca nos preocupamos. Y los mismos temas en temas de ansiedad, depresión, hacer una autoanálisis y saber que todo lo que está pasando es por bien, y disfrutarlo todo. Que si llueve, disfrutamos; que si no llueve, disfrutamos. Que si nos dijeron que sí, disfrutamos; que si nos dijeron que no, disfrutamos, porque sabemos que todo pasa por algo y para bien, y así dejamos de vivir de una cosa que se llama bandazos, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y dependo del exterior. No, la felicidad viene de adentro, y todo lo que pasa nos gusta. Y pues dejo a Abraham con Rusia para que nos lea el texto de Rusia Sufrir, que nos manda Juan Pablo desde Austria. Rusia es igual a climas extremos, es igual a sufrimiento. No olvidar que el gran territorio ruso fue poblado por carretas que partían de Kiev, por lo que es una nación de gran parte de migrantes europeos del este. Su escritura cirílica pareciera que viajó desde Grecia a través de Bulgaria y el Mar Negro, llegando hasta Vladivostok. También a lo largo de su historia fue profundamente influenciada, al menos hasta los montes Urales, por el Islam. Un ejemplo de eso es la ciudad de Kazán, donde se encuentra una mezquita muy bonita llamada Kol Sharif, donde más adelante hablaremos del verbo en países donde el Islam es su religión principal. De ahí que Rusia sea normal que el sexo masculino dirija aún hoy en día gran porcentaje al país. No hace falta más que recorrer su extenso, hermoso, diverso país en tren para darte cuenta a través de la ventana que el país se mueve en gran parte por la fuerza o resistencia al sufrimiento de sus mujeres. No olvidar que ellas le dieron un giro de 180 a nuestra historia actual, cuando los alemanes fueron vencidos por primera vez en Stalingrado por la suma del invierno y la resistencia de las mujeres rusas. Listo. Y dejamos a mi papá ahora con Rusia y el verbo sufrir. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia, si tú no construyes una buena casa, te vas a morir en invierno. Y eso implica un trabajo, y eso implica laboriosidad, y eso implica cuestiones. Como toda la vida estuvimos mal influenciados por la propaganda, sobre todo norteamericana y europea, pues no sabíamos que era Rusia. Ahora que Rusia se abre y vemos tanto la Unión de Repúblicas Soviéticas que se desmembró, y vemos las ciudades que hay, lo que es Croacia, lo que es Eslovenia, lo que es, todas son ciudades maravillosas. Ahora que tuvimos la suerte de ver todo lo que se presentó durante el Mundial de Rusia, nos damos cuenta de que están en cuestiones de ingeniería y en cuestiones de urbanismo por arriba de toda América, incluyendo Norteamérica y todo. Son ciudades preciosas. Además es un país ortodoxo, ruso, cristiano como nosotros,
es una de las 13 iglesias que están asociadas a la Iglesia Católica, y es uno de los pocos países que no está siendo dominado por los grandes bancos europeos y americanos. Claro, por eso todo el día le tiran, pero Putin ha logrado poner a Rusia en un lugar muy importante. Una de las anécdotas que yo puedo contar es cuando le preguntan a Putin si él va a perdonar a los terroristas que están en la cárcel, y él dice, ¿ellos perdonaron a la gente que asesinaron? No. Sí, pero el perdón es algo humano y divino. Dijo, sí, pues que los perdone Dios, porque yo los voy a mandar a todos allá con él. Aquí no vamos a permitir ni perversiones, ni terapia, ni la ideología de género, ni nada de todas esas cosas. Pero claro, son países que están fuera del orden monetario internacional, por eso tienen tantos ataques como lo tiene Irán, como lo ha tenido Brasil, como lo ha tenido Rusia, en fin, todos estos países que decidieron salirse de los organismos mundiales de comercio que tienen a todos los países hechos pedazos. Entonces, Rusia sí es un país en el que se sufre por el clima, por las necesidades, porque además, ¿verdad? Pues como ustedes saben, Rusia estaba dominada por una clase judía, que eran la mayor parte de los delegados que había en el Partido Comunista eran judíos, y se repartieron el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahora, con todos los excesos que hay en todas las guerras, porque todas las guerras son hechas por intereses económicos, también tenemos que asumir que los alemanes no tenían pleito con Europa y no tenían pleito con Estados Unidos. Su pleito era con el comunismo, el socialismo, era la lucha entre el fascismo y el comunismo, pero por intereses económicos los demás le entraron a la guerra, porque les convenía. Entonces, si tú vas a Rusia, pues te encuentras en el que, si no es el mejor museo del mundo, porque tal vez lo sea el Louvre, pues está el Hermitage, un museo súper maravilloso. Y ellos tienen su moneda, y su moneda está estable, su moneda no está dependiendo de lo que está pasando fuera del país. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho un acuerdo entre China de no agresión. Y la verdad es que China está haciendo todas las cosas, ¿verdad? Con muchas trampas, con muchas mentiras, con muchas cosas, porque China vende en todo el mundo y corrompe a todas las aduanas, ¿verdad? Y veamos de dónde vienen los productos químicos para producir las drogas en México, verán que vienen de China. Entonces, ya hablaremos de China en su momento, pero Rusia es un país de muchos valores, de muchas cuestiones, pero obviamente cuando llegó el comunismo asesinó a